Le damos la bienvenida al ministro de Defensa de la Nación, el doctor Jorge Tayana, a quien saludamos porque las pymes y la defensa nacional tienen una vinculación muy importante y justamente el ministro nos va a estar contando qué es digamos, por qué parte del cuerpo de la defensa nacional pasan las pymes. ¿Sí? Así que, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco, digo, ¿cuál es esa relación que tienen justamente las pymes con, porque muchas veces uno piensa en la defensa nacional y no sabe si lo vincula tan linealmente con la producción nacional. Cuéntenos en qué están trabajando desde el ministerio. Bueno, primero una pequeña reflexión, es decir, la, el desarrollo de la producción para la defensa, porque el otro día se cumplieron 80 años de fabricaciones militares. Y cuando se creó fabricaciones militares, antes del peronismo, en el 41, lo crea el general Salvio, la dirección de fabricaciones militares, el concepto es que la producción para la defensa, la necesidad de que el país tenga la posibilidad de tener armas, municiones, vehículos, energía, acero, hacen que que el país tenga que tener una matriz industrial. Acuérdense que esto fue en el 41, en plena guerra mundial, plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces se concibió a la producción para la defensa como un gran motor de la industria, del desarrollo de la industria argentina. En un momento en que la industria era bastante más frágil, no había todavía llegado el peronismo. Es decir, y por eso una de las primeras cosas que tuvo fabricaciones militares, por ejemplo, fue Altos Hornos Zapla, es decir, una siderúrgica. O sea, y luego tuvo la creación de Somisa. Es decir, la idea era el Estado va a impulsar el desarrollo industrial y ese desarrollo industrial de producción para la defensa va a empujar, a atraer, a desarrollar otros sectores industriales. Eso efectivamente pasó. Eso pasó, pero también sabemos los quiebres que ha tenido el proceso industrial argentino y sabemos cómo mucha de la producción estatal fue degradada, boicoteada, tirada abajo. Entonces, hoy tenemos una situación distinta, es decir, tenemos, por un lado, una necesidad de producción para la defensa, y un área de defensa que tiene un sector productivo. El sector productivo del área de defensa es importante. Tiene un astillero grande como Tandanor, que es uno de los astilleros más grandes de reparación de barcos de toda Latinoamérica. Tiene fabricaciones militares con sus 5 plantas trabajando, recuperándose también de todo un proceso de desinversión a que fue sometida. Tiene la fábrica militar de aviones de Córdoba, histórica, y que está haciendo aviones y está reparando aviones. Tiene, en fin, una serie de elementos. Tiene una empresa constructora, que es la que construye las viviendas para las Fuerzas Armadas, lo que se llaman las viviendas de servicio y otras actividades. Ahora, en la medida en que esas empresas desarrollan su actividad y tienen una actividad planificada y grande, van desarrollando una red, un clúster, como se dice, de pequeñas, medianas empresas que pueden vincularse, asociarse a ese desarrollo de defensa. Ya no es solo la industria de producción para la defensa, como se pensó en el 40, la que puede impulsar la industria. En parte porque la industria se ha desarrollado bastante y ha tenido en el sector privado una serie de experiencias. Pero ¿qué puede hacer el sector de defensa? Lo que puede hacer el sector de defensa es ser un elemento, primero, de desarrollo y dos, de orientación de las posibilidades para
distintos sectores pequeños y medianos privados. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas concretas. Nosotros hemos encarado recientemente una compra de vestimenta, de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La primera noticia importante es que esta vez, por primera vez, la compra se hace en conjunto, es decir, se compra para la Fuerza Aérea, para el Ejército y para la Marina. ¿Esto qué significa? Esto significa más volumen. Esto significa también que la compra, que es de vestimenta y de calzado, se va a realizar con un sistema plurianual, es decir, va a ser más de un año que se va a comprar, porque una de las dificultades para la pequeña y mediana empresa ha sido la dificultad en prever, la falta de previsibilidad. Si yo le digo, necesito que compre una máquina porque este año le voy a comprar tanto, y usted me mira y me dice, ¿y el año que viene qué va a pasar? Ah, no sé todavía qué va a pasar el año que viene. Y bueno, entonces yo no sé si me animo a comprar la máquina, que me cuesta mucho dinero y que no sé si después la voy a tener ociosa, porque no sé si tengo condiciones para exportar esa producción, si tenemos la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han pasado una cosa que es estructural y que es política y algunos elementos complementarios. La estructural es que en términos de defensa la Argentina ha aprobado una ley que impulsó este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que la llamamos FONDEF, Fondo para la Defensa. ¿Y qué es? Simplemente un fondo creado con una parte de los ingresos que tiene el Estado. Esa parte tiene en su primer año, que es de ejecución, que es este año 21 que termina, un 0,50% de esos ingresos. Pero el año que viene crece y es 0,65% de esos ingresos. Y luego tiene que llegar a ser el 0,80% de los ingresos. ¿Qué significa eso? Significa que este año, que es el primer año, entonces es más difícil porque hay que tener los planos, hay que aprobarlos, hay que tener los proyectos, hay que tomar contacto con las empresas, con los sectores. Son 33.000 millones de pesos los que tiene el FONDEF para utilizar. El año que viene, ya está en el presupuesto, son prácticamente 68.000 millones de pesos lo que va a tener el FONDEF para ejecutar. ¿Y esto qué permite? Permite, primero, que se vea una decisión clara del gobierno de reequipar a sus Fuerzas Armadas y modernizarlas y actualizarlas. Segundo, el hecho de que haya fondos garantizados y que se cumpla con los mismos permite la planificación plurianual, que es lo que le decía. Por ejemplo, este programa de vestimenta, de equipamiento de la fuerza, es un programa que va a tener por lo menos 3 años de ejecución. Pero ¿cuál es la diferencia? Hace 5 años, que fue la última vez que se compró ropa y calzado para las Fuerzas Armadas, se compró en el exterior. Es decir, se hizo una compra en el exterior, simplemente importamos. Ahora no, ahora toda esta compra se hace en la Argentina y se hace después de una licitación muy amplia que tuvo 2 conceptos. Uno, por supuesto, de exigencia técnica. La ropa militar no es una ropa cualquiera, tiene que tener ciertas resistencias, ciertas cuestiones. O sea, requiere cierta tecnología. Pero 2, se hizo teniendo muy en cuenta a las empresas pequeñas y medianas, en este caso del área textil, y 3, se hizo con una perspectiva federal. Es decir, queríamos que este trabajo se repartiera lo más posible en nuestra amplia geografía nacional. Y así es como son 16 fábricas las que están trabajando ya en este equipamiento y de la cual yo creo que en los próximos días vamos a visitar alguna a ver si ya qué producto está saliendo, porque primero hay que equiparse, buscar telas, hacerlas, comprarlas, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo que le doy de un sector tradicional, como el textil, al cual el equipamiento del área de defensa contribuye, en la medida que tiene unos recursos adicionales, a
su movilización, a su generación de puestos de trabajo, al sector económico productivo. Otro criterio importante, la utilización del FONDEF viene acompañado de criterios. Tiene 3 criterios básicos. Lo primero que tiene que hacer los fondos del FONDEF es reparar. Es decir, aquello que está roto y se puede arreglar, hay que arreglarlo. Punto 1. El punto 2 es modernizar aquel material que puede tener componentes más modernos, y eso se ve muchísimo, sobre todo en el tema electrónico, y el desarrollo en esto es muy grande, hay muchas empresas argentinas. Todo lo que se puede modernizar, hay que modernizarlo. O sea, hay que reparar lo que está roto, hay que modernizar lo que se puede darle un upgrade, y en tercera y última circunstancia hay que comprar lo que no se tiene, ya sea acá en primer lugar o si no en el exterior en segunda opción. Eso, o sea, hay un criterio muy claro nacional de fortalecimiento de las capacidades y de desarrollo de la industria. Yo le mencioné el área textil, pero quizás el área por excelencia de articulación entre la industria para la defensa y la pequeña y mediana empresa son áreas de alta tecnología, ¿no? Y en esto ha habido también, dentro del mismo Estado, sinergias o colaboraciones muy propicias. Por ejemplo, toda la colaboración que hay entre el INVAP y la Fuerza Aérea, y el INVAP y FADEA, la Fábrica Militar de Aviones. ¿Por qué? Porque ahí se ha trabajado en radares, se ha trabajado en una serie de materiales de alta calidad. Ustedes saben que toda la radarización de la Argentina estaba muy venida menos, y todo el material que se está usando es un material que hoy es de origen nacional y que fue básicamente desarrollado en INVAP. Y así como está en INVAP, hay una serie de empresas privadas con muy alta tecnología en la provincia de Buenos Aires, Tandil es una, en Córdoba, en distintos lugares, que tienen áreas o nichos específicos, sobre todo para la modernización de aviones, de partes muy importantes. Y lo que uno ve es que en la medida que uno le puede garantizar a esas plantas un desarrollo y una actividad constante, bueno, en la medida que eso pasa, obviamente esas plantas pueden hacer trabajos a más largo plazo y previsiones. Toda la industria de producción para la defensa está tomando cada vez un carácter más tecnológico, y el componente tecnológico se vuelve cada vez más importante. ¿Por qué? Bueno, porque primero, en la aviación, la aviónica y todo el desarrollo, tanto de armamento como de todos los sistemas de radarización, de intersección, son cada vez obviamente más importantes. Lo mismo pasa en la Marina, y lo mismo pasa también en tierra con la fuerza de tierra, y lo mismo pasa también con esta nueva área que se ha abierto, que es lo que se denomina ciberdefensa. Es decir, ustedes saben que la Argentina ha presentado este año, el presidente ha presentado un decreto donde desarrolla las políticas nacionales para la defensa, el plan político nacional para la defensa, y ese plan define 3 o 4 cosas. Define que la Argentina tiene una estrategia defensiva, es decir, que no va a atacar a nadie. Pero esa estrategia defensiva tiene que basarse también en una capacidad disuasiva, es decir, no atacar a nadie, pero no tener capacidad de respuesta, no es una forma de tener una garantía de no ser atacado por nadie, porque saben que no lo pueden hacer. O sea, la defensa, la estrategia defensiva requiere de una capacidad de respuesta rápida
y efectiva. Y por lo tanto tiene que ser eficaz. Y eso requiere un proceso, porque como todos sabemos, venimos de un periodo de pérdida de elementos y de capacidades de las fuerzas que hoy se están recuperando. Mencioné un área que esté todo esto de electrónica, mencioné un área que es la de textil. Quiero mencionar un área grande también, que es la de las construcciones más duras, ¿no? Sobre todo los astilleros, Tandanor, lo que se está realizando en él, que de ser un gran astillero de reparación de barcos, también se está transformando, que lo hace para la Marina, lo hace también para el sector privado, se está transformando por primera vez en productor, está haciendo barcos, está haciendo está haciendo remolcadores, está haciendo unos 12 remolcadores, estamos con el prototipo todavía, que son para la Armada y que van a requerir, por supuesto, muchas de sus partes, componentes nacionales, porque eso se hace en una gran articulación con el sector privado. Además, las industrias grandes como Tandanor o como parte de fabricaciones militares también hacen reparaciones del área metalmecánica, por ejemplo, vagones de trenes, rieles, etcétera, y reparación de vehículos. Hay un elemento bien importante también, que es en el área de fabricaciones militares, la producción química. Eso se ve bien en Villa María. Nosotros tenemos producción química y tenemos producción, y en Río Tercero, tenemos producción química y tenemos producción de explosivos. Y recientemente se ha firmado un muy buen contrato con Orica, que es una de las grandes multinacionales que se dedican a la minería, que nos garantiza la compra de la producción del 95% de nuestra producción por los próximos años. O sea que también ahí tenemos una garantía de trabajo y de necesidad de equipamiento por los próximos años garantizada. Todo tiende a señalar una perspectiva de crecimiento, de mayor actividad, de mayor impulso a la actividad de las empresas de producción para la defensa y de recuperación de capacidades. Nada de eso lo podemos hacer sin el concurso de la empresa nacional, sobre todo de la pequeña y mediana, en donde hay nichos muy específicos y que están muy bien cubiertos por gente perfectamente capacitada. Por eso yo estaba escuchando, y lo que decía Caló es cierto, nosotros tenemos que formar gente, pero tenemos que ser capaces de retener esa gente de manera de no perderla, porque efectivamente hay una recuperación de la industria, esa recuperación de la industria todavía tiene bastante camino por avanzar, por lo pronto tiene capacidad ociosa importante, así que puede crecer, pero sabemos también que ese impulso tiene que ir acompañado de actividades de diversificación de nuestra matriz productiva para evitar tener un sector fabril, industrial, moderno y tener un sector con muy baja calificación, con muy baja productividad y sobre todo con salarios muy bajos o muy insuficientes. Esa es una de las dualidades que hoy tiene la Argentina y tenemos que en el debate, y para eso es bueno un Congreso de Industria, ir viendo cuál es el modelo que garantiza que recuperemos a la totalidad de nuestra sociedad y que no queden excluidos o marginados de un sistema de perspectiva de mejora social, de bienestar, de justicia social y de bienestar. Doctor Jorge Tayana, la verdad es que ha sido muy claro
en toda su exposición y me llevo y seguramente todos aquellos que están mirando y escuchando con atención la palabra previsibilidad, que quiere decir justamente está dentro, enmarcado en un modelo de desarrollo y justamente la industria para la defensa viene a darle un puntal a esa previsibilidad, a esa inversión y a la generación de empleos.